Si están tomando siquiera nota. Claro, profe. A ver, pues no parece. Extraño. A ver, acuérdense. Haga memoria. Creo que la iluminación natural, pues como que mejora la concentración. Bueno, sí, pues es que eso lo vimos la clase antepasada, pero en la pasada. Profe, vimos todo lo de lo que preguntaste, las formas que se le puede dar a sacar las cosas de contexto y diseñar a través de la iluminación, vimos todo eso. Bueno, pero acuérdense que vimos los tipos de luz, ¿sí? Que habíamos hablado Cálido. de la luz ambiental, todavía no hemos hablado del color de la luz, ni de la temperatura de la luz, ni de nada de esos rollos, ¿sí? No, nos pusiste varios Acuérdese, ejemplos de varias fotos que coincidía que era iluminación cálida. los tipos de luz, luz puntual, ¿sí? O luz puntual o concentrada, la ambiental también estaba ahí, que vimos varios ejemplos, la decorativa, ¿sí? Bueno, en fin. Sí, los bombillitos que están trillados, todo eso. Bueno, entonces vamos a continuar hablando hoy de los tipos de luz. A ver, yo miro una cosa por acá. Cha. Creo que el último tipo de luz que no alcanzamos a abordar fue el tema de iluminación exterior. Entonces, a ver, les comparto la pantalla. Ok, listo. Esto porque no quiero arrancar. Control Shift F5. Bueno, ya hemos hablado. A ver, luz ambiental. Esto fue todo lo que vimos la clase pasada. Bueno, hemos hablado pues como en la gran mayoría del tema que hemos abarcado ha sido todo el tema de iluminación, de iluminación interior. Todo este tipo de iluminación, toda esta iluminación pues tiene que ver con la iluminación artificial, ¿sí? Habíamos hablado desde el punto de vista de iluminación, simplemente hablamos como eh, como de algunos elementos que hacen que la luz tenga ciertas características. Por ejemplo, el tema de la luz ambiental, que es como es una iluminación en general, o sea, todavía no hemos hablado en ningún momento como de la parte, como de la parte, por decirlo de alguna manera, la parte objetual, o sea, lámparas de piso, lámparas de techo, lámparas de rieles, spots, bueno, toda esta cantidad de elementos de iluminación que encontramos que pues hoy en día pues obviamente va mucho más allá de una bombilla incandescente. Ya hay una cantidad de tecnología y de avances desde el punto de vista de la iluminación. Entonces lo que vimos en la clase pasada y desde el inicio, pues ha tenido que ver directamente es con el tema de la iluminación interior. Es importante esto que vamos a tratar ahorita de la iluminación exterior, porque pues todo el tema de diseño de espacios, ¿sí? Aunque hemos hablado y se habla durante todo el programa de diseño de espacios comerciales, se entendería o se pensaría que estos espacios pues son espacios interiores, pero verdaderamente pues sabemos que este tipo
O sea, que el diseño de espacios no está sesgado o cortado directamente, que sea un tema de diseño de interiores. ¿Sí? Cuando ustedes, digamos, se enfrenten a un proyecto, ¿sí? Ya hemos avanzado y ya se han visto cosas, eh, ustedes también pueden estar en la perfecta posibilidad de diseñar elementos para un concierto al aire libre, ¿sí? Un concierto macro, una tarima, ¿sí? Funciona al aire libre. Entonces, este tipo de cosas, pues, funcionan en exteriores. Cuando hacemos una activación de marca, ¿sí? Por ejemplo, una activación de marca, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, creo que es Evel. Evel ha hecho activaciones de marca en barrios, ¿sí? Se va a unos barrios hacia algún evento. Han habido eventos de ellos que los han hecho en las noches, ¿sí? Entonces, se requiere pues que tener algún conocimiento pues como del tema de la iluminación, eh, de la iluminación exterior. Venga, les hago una pregunta. ¿Ahí se ve la pantalla flotante? ¿Ustedes ven la pantalla flotante o ven la presentación limpia? La pantallita flotante es esta pantallita que estoy moviendo acá. ¿La ven? Profe, las dos. ¿Así se ven las dos? Sí, yo lo veo a usted y lo veo, y veo la presentación. Pero me ves a mí, eh, o sea, mandame un pantallazo por el WhatsApp, porfa, para yo ver qué se ve al otro lado, que he tenido la curiosidad de esto y nunca lo he podido ver. Bueno, entonces desde ese punto de vista, pues es importante tener el conocimiento, pues, de cuáles son los elementos o de cuáles son las posibilidades, ¿sí? Que tenemos de utilizar iluminación al exterior. Entonces, pues obviamente la iluminación al exterior, pues se utiliza para iluminar cierto tipo a ver, yo veo. Ah, sí, se ve tal. Ah, no, se ve diferente. Yo la tengo acá distinta. Bueno, en fin. Gracias. Entonces, pues la iluminación de exteriores, pues se pensaría que puede emplearse única y exclusivamente para iluminar una fachada, para iluminar unos jardines, un lobby, una antesala de entrada, ¿sí? O la entrada misma a un local comercial. Sin embargo, como les decía ahorita, pues obviamente podemos utilizar la iluminación en el exterior pues para complementar y generar incluso ambientes a partir de la luz. Ahorita hay unas imágenes que vamos a ver que más o menos van a contextualizar como esto que les estoy diciendo. Entonces, no solamente es un tema de iluminación como tal, sino que también es un tema de hacer que un punto de venta se destaque y tenga pues como una mayor visibilidad entre todas las ofertas que hay de espacios pues en la calle. Si nosotros, yendo pues nada más aquí al Poblado, a Provenza, ¿sí? Digamos que en las noches, ¿sí? Los locales comerciales tratan de tener unas iniciativas desde el punto de vista de la iluminación hacia el exterior, precisamente pues para diferenciarse de su competencia. Entonces, desde el punto de vista, desde un punto de vista de mercadeo, podríamos decirlo así, pues la iluminación se convierte en una herramienta diferenciadora de la competencia. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el elemento de iluminación más importante en la fachada de un espacio comercial? A ver. Profe, el letrero, El el logo. aviso, el aviso, Sí. el aviso. En el día, el sol, ¿cierto? Porque pues en el día es la iluminación natural lo tiene. Pero en la noche, ese símbolo, ese signo en el que se convierte el aviso, pues verdaderamente termina de complementar y de darle pues unas características bien específicas al exterior de un punto de venta. Esto porque es tan lento. Bueno. Entonces, bueno, miren, aquí vamos a ver varias opciones o
varios usos de la iluminación en exteriores. Básicamente la iluminación en exteriores, pues desde un punto de vista como técnico, ¿sí? Se refiere como a unos elementos que por lo general están muy pegados hacia las paredes. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la luz con la distancia, eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver las características de la luz. Acuérdense que ahorita estamos entrando como unos temas básicamente como de generalidades de la iluminación. Entonces con la distancia, sí, pues se pierden lumens y se pierde la intensidad de la iluminación. Entonces por lo general los elementos que se encuentran en iluminaciones de exteriores pues tienden a ir muy pegados a las paredes o iluminando precisamente como los mismos muros o escenarios en donde haya principalmente el tráfico, ¿sí? Donde sean escenarios que se piensan utilizar de alguna manera. Miren, por ejemplo, el uso que se le da aquí a los elementos de iluminación. ¿Dónde están estos elementos? Están en estas partes de aquí de los balcones. Pues en una parte exterior, perdón. ¿Sí? Y esto genera la utilización aquí, miren el claroscuro aquí cómo funciona. Miren cómo los elementos constructivos, ¿sí? Los elementos constructivos que ya hay en la estructura sirven para generar el tema de la sombra. Acuérdense que la sombra o la oscuridad es un elemento muy importante dentro de la iluminación, que de alguna u otra manera, en muchos casos, se pierde, no se utiliza para nada, no se le da el valor que requiere, pero pues es claro que el tema de iluminación es bastante importante tener en cuenta el tema de las sombras. Miren, por ejemplo, en esta construcción, si se dan cuenta, todos los elementos de iluminación están proyectados hacia el exterior del espacio, ¿sí? Y cuando digo al exterior, pues obviamente iluminando el exterior, pero digamos como en las áreas más expuestas de la estructura, y sucede durante todo el recorrido estructural, ¿sí? Miren que en este caso puntual, prácticamente que la estructura se convierte como en la lámpara, ¿sí? Porque verdaderamente todos los elementos de iluminación están empotrados de alguna manera en alguna de las estructuras que hay en la edificación, ¿sí? Entonces miren que no necesariamente hay que colocar una lámpara o un poste o algún elemento externo como tal, ¿sí? Al espacio que se está construyendo, sino que también se puede aprovechar la misma estructura para generar un elemento de iluminación. Aquí, por ejemplo, estas luces que ustedes ven acá, ¿cuál creen ustedes que es la funcionalidad que tienen ellas acá? Desde lo que vimos la clase pasada, ¿qué creen ustedes? A ver. Además Profe, de iluminar, pues, ¿no? Además de iluminar. Resaltar. Resaltar, ¿qué más? como una luz puntual, son luces puntuales. Son unas luces puntuales, pero ¿qué están generando? Observen que eso está a lo largo de toda la fachada. ¿Qué genera eso? Miren, préstenle atención. ¿Qué están generando eso ahí? Pues provee unas Está formas generando, como, exactamente, eso está unas generando formas como unas unas lluvias, formas, como unas columnas, podríamos decir que como un zigzagueo de formas, yo he visto eso como en Mallorca también, más o menos, si sí, no sí, estoy sí, mal de sí, noche. sí, exactamente. Entonces, ¿en qué se constituye esto? Pues se constituye en un elemento obviamente de iluminación, ¿sí? Segundo, en un elemento característico del espacio.
O sea, palabras más, palabras menos, yo puedo decirle a alguien es el centro comercial de las luces en la fachada, ¿sí? Y ya va a tener una claridad de, de- de cuál es el centro comercial. Adicionalmente, es obvio que esto cambia del día a la noche, ¿cierto? Por el uso simplemente de la iluminación, ¿sí? Si no tuviera todos estos elementos de iluminación que se repiten y están repetidos a una distancia constante, generando un patrón, que eso es lo que lo hace interesante, porque también podrían ser luces locas. Por ejemplo, aquí en Los Molinos, si ustedes vienen alguna vez a la villa y se sientan en la villa, como lo hago yo por lo general los viernes o los sábados, a tomarme bueno, lo hacía, a tomarme un par de cervezas con mis amigos. En la torre más alta que tienen Los Molinos hay como un balcón, ¿sí? Ese balcón va cambiando de luz toda la noche, va cambiando de intensidad de luz. Y supuestamente es como el faro de Los Molinos, ¿sí? Porque, o sea, eso está construido ahí y fue construido de esa manera y no le ponen publicidad, no lo aprovechan como una valla, no lo aprovechan de nada, porque por el uso del aeropuerto, ¿sí? A pesar de que el aeropuerto de acá solamente funciona hasta las 5:30 de la tarde, eventualmente en estos momentos puede aterrizar un avión del ejército, puede aterrizar, ¿sí? Está abierto. Entonces, como es una edificación que supera una altura determinada y está cerca del aeropuerto o está en los linderos del aeropuerto, debe tener este tipo de señales. Si ustedes se dan cuenta, casi que todas las torres que hay en el cerro de la Loma de los Bernal, en Belén, todas tienen un faro que ilumina, que tiene un bombillito arriba, que es una señal aérea pues para el tema de los aviones. Entonces miren que aquí el uso de la iluminación se convierte en un elemento distintivo, ¿sí? de una fachada, un elemento totalmente reconocible, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar como estos elementos de iluminación. Aquí tenemos unas características de iluminación exterior, de iluminación externa, neta y totalmente funcionales, ¿sí? Digamos que aquí el tema estético y el tema pues esto es una residencia, ¿sí? Entonces prima el valor funcional que el valor estético. Entonces, por ejemplo, la iluminación aquí de la zona para el garaje, ¿sí? La iluminación de las ventanas, obviamente por un tema de seguridad, la iluminación de la entrada, con una iluminación muy clara, ¿sí? Que provee pues como la idea de seguridad. El hecho de que estos ventanales, sobre todo este ventanal y este elemento central, arrojen tanta luz. Miren lo importante, la importancia que tiene el uso del color a la hora de utilizar la iluminación, ¿sí? El beige aquí y los tonos claros pues funcionan mucho para lo que veremos más adelante, que es la refracción de la luz, que permite pues que la luz rebote e irradie pues con mayor potencia cualquier fuente de iluminación que tenga. Bueno, desde el punto de vista de la iluminación externa tenemos las que son empotradas en la pared. Por lo general se utilizan en jardines, en paredes. Este tipo de iluminación también se puede utilizar y también existen elementos de iluminación que son móviles, ¿sí? O sea, que los podemos poner en el piso y los podemos retirar, que funcionan con baterías. Ya se consiguen, yo los vi en Home Center la semana antepasada. Eso lo encuentran ahí y son unos elementos que funcionan con batería, algunos funcionan con luz solar, con energía solar, perdón, y ustedes los pueden colocar pues en el piso. Por lo general, cuando se trata de elementos que están en el exterior, pues es muy importante que estén bien protegidos, ¿sí? No solamente porque se los roben, ¿sí? Porque pues sabemos que eso puede suceder, sino porque además, a ver, ¿por qué deberían estar protegidos?
Pues, profe, que no se dañen. Yo los he visto, son Pues muy sí, bacanos. a ver, pero por qué deben estar protegidos? Además de que se los roben, además del vandalismo, de tanta cosa que puede haber en la calle, ¿por qué deben estar protegidos? por el agua. Claro, por todos los fenómenos atmosféricos, por todo el tema de la intemperie. O sea, Pero hay to- unos que son diseñados para que, pues yo los he visto, por ejemplo, en Santa Elena, una amiga los tiene en el jardín a la intemperie. Hay unos diseñados así. no, por eso, pero si son para la intemperie, pues deben tener unos acabados, bien sea por la pintura o por un recubrimiento electrostático o por algún tipo de acabado, ¿sí? Que le permita pues protegerse de los factores atmosféricos. O sea, es que cualquier cosa que esté todos los días al sol, al agua y al sereno, tiene su deterioro, sí, su deterioro pues mucho más rápido, ¿sí? O sea, el agua se mete por todas partes. O sea, si hay algo difícil de controlar en algún lugar es una humedad, ¿sí? Entonces, pues obviamente todos estos elementos de iluminación que siempre tienen un tema relacionado con energía eléctrica, ¿sí? Pues tienden a sufrir muchísimo más por un fenómeno que se conoce en el campo de la química, eso se le conoce como sulfatación, ¿sí? Que es que los metales, todos los metales, se ven afectados eh, por una corrosión extrema cuando hay humedad y electricidad mezclada pues como en el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, la lámpara puede ser toda de plástico, puede ser todo LED, todo plástico, pero todos los filamentos que conducen la electricidad son de cobre. Ahí hay un elemento metálico y es susceptible de asulfatarse y a dañarse. Entonces, por lo general, son unidades selladas, son elementos que tienen una gran protección, pues, sobre todo del agua y de la humedad. Hay un factor también muy importante del cual sufren mucho todos los elementos de iluminación externos y es el fenómeno de la condensación. Por ejemplo, ¿saben en qué consiste la condensación? No, señor. La condensación es cuando el agua se vuelve gaseosa. O sea, cuando vos estás hirviendo el agua, que empieza a salir humo, ¿sí? Eso es la condensación del agua. Entonces, si por ejemplo yo tengo una lámpara, ¿sí? Una lámpara cualquiera, en el exterior, un poste de luz, un bombillo, lo que sea, y comienza a llover, ¿sí? Por temas de cambio de temperatura, va a haber un fenómeno de condensación al interior de la bombilla. Eso sucede con el LED, eso sucede con cualquier cosa que genere temperatura. Por ejemplo, si ustedes van a una carnicería, ¿sí? Ustedes ven que en la parte de abajo de estas vitrinas de la carnicería, a veces eso está empañado, ¿sí? Eso sucede, ¿por qué? Porque precisamente las neveras de las carnicerías generan mucho calor, mucha temperatura. Pues eso está caliente todo el rato por el funcionamiento de los motores. Y a su vez, en la parte de arriba, al haber el enfriamiento, ¿sí? Pues se genera este fenómeno de condensación. Entonces, dentro de una bombilla sucede lo mismo. Entonces, eso oxida, daña, pudre el interior. El plástico es muy resistente, pero también termina cediendo ante la humedad. Eso termina, pues yo no sé si eso se le llame oxidación, pero el plástico, por lo general, ese plástico que tiende a ser un ABS que dura mucho, pero tampoco es eterno. Por lo general, el ABS termina volviéndose poroso con la humedad, sobre todo con el salitre que tiene el agua. Sí o sí el agua tiene sal. Así nosotros la sintamos salada, algo de sal, algo de minerales siempre va a tener. Y esos minerales terminan por dañar las piezas plásticas también. Bueno, entonces, estos elementos son los que encontramos, son este tipo de elementos. A veces en algunas ocasiones iluminan en los dos sentidos, en otras ocasiones solamente son para la iluminación
hacia abajo, ¿sí? La idea de estos elementos, pues, es obviamente generar como unos espacios más amables y, pues, obviamente promover, pues, la funcionalidad dentro de los espacios, porque la idea de iluminar un espacio exterior, pues, además de que tenga cierto valor estético, pues, es darle una funcionalidad, ¿sí? Que no esté por completo oscuro, sino que yo pueda utilizar el espacio en, en- en- en la noche también. Es importante tener en cuenta para este tipo de iluminación el tipo de instalación que se hace. ¿Por qué? Porque por lo general todos los tendidos y todo el cableado y todo lo que va hacia este tipo de instalaciones pues vienen desde el interior de la casa. Entonces, por lo que les decía ahorita de temas de humedades, de sulfatación y todo, pues se pueden presentar inconvenientes al interior de la casa por instalaciones exteriores. Las instalaciones exteriores de iluminación, sobre todo el tema técnico, el tema de cableado, por lo general deben ser de fácil acceso, precisamente para poder hacer un cambio, para poder hacer una reparación cuando sea el momento, ¿sí? Yo me imagino que, por ejemplo, en esta instalación de acá, ¿sí? El cableado va a venir por la parte superior, ¿sí? Porque sería mucho más fácil desde el punto de vista técnico hacer una reparación en estos spots que hay acá. Bueno, aunque esta es de iluminación exterior, interior, me pareció interesante traerla aquí. ¿Por qué? Porque el uso de las texturas, ¿sí? También es importante y también le da un resultado diferente a la iluminación. No solamente cuando se ilumina un elemento, ¿sí? Con ayuda del color se logran resultados bastante sorprendentes, sino que el uso de las texturas pues también promueve el uso de la iluminación de una manera diferente, ¿sí? Si ustedes ven aquí en la parte superior de este mural, ¿sí? Pues esto termina teniendo una coherencia formal con lo que hay en los muros. Entonces miren que digamos que esa experiencia de la textura va como por todo el espacio y no está simplemente pues como dedicada a un solo lugar, sino que recorre a partir de la iluminación todo el espacio. Miren, por ejemplo, este efecto que se logra con estas lamparitas de cubo. Esto es un efecto, esto es algo muy sencillo de hacer. Verdaderamente aquí lo más complicado sería, ¿qué podría ser ahí lo más complicado? A ver, El por cableado, ok. la instalación, ¿sí? La instalación. Por ejemplo, porque si ustedes se dan cuenta, estos son unos cubitos, esos cubitos pueden hacer, básicamente pueden ser unas laminitas cuadradas, se mandan a cromar o se mandan a cobrizar o se mandan a pintar en una muy Y buena eso puede pintura. ser un techo también. Eso puede ser un techo, puede ser un muro, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, puede ser una cabecera de una cama, Mm. ¿sí? O sea, pueden ser muchos elementos. Yo, por ejemplo, a ver, ¿cómo solucionarían ustedes la instalación de eso? A ver, hablemos un poquito como de otra cosita mientras tanto. A ver, Que es un techo por arriba. por arriba, y si es el techo de un apartamento, o sea, arriba hay una losa, ¿cómo metemos No. todo eso? Ah, profe. A ver, sí, en un techo sí, claro, sí. A ver, Pedro, miren Profe, esa que es pues muy habría que similar. hacer, profe, pues yo pensaría que habría que hacer como, pues como una base, Una sea en base. drywall o en PVC, primero como para tener el cableado y pues poner por ahí, no sé, como unos routers que, ¿Como unos qué, perdón? pues como unos, a ver, sí, como unos routers, no sé cómo se llama, pues de luz. Ya.
para, pues como para que no, pues porque si se conectan todos los bombillos de una misma luz, pues como que no, se puede, no puede iluminar completo, entonces yo lo separaría por Bueno, ahí entre. sí, básicamente la idea, si lo vamos a colocar en un techo o algo así, para algo tan complejo, pues la idea sería hacer como un cielo falso, ¿no? Para precisamente Sí, yo poder manipular y poder verdaderamente, pues, generar todo el tema de iluminación. Y lo mismo si es en un muro. O sea, yo haría un muro falso, ¿sí? Un sobremuro para colocar este elemento aquí y poder verdaderamente, a ver, y poder verdaderamente pues lograr este tipo de configuración, ¿sí? Porque, o sea, en un muro sólido, en un muro de mampostería o de pronto en un muro de drywall, que es factible uno trabajar como dentro de lo que es falso, por decirlo de alguna manera, pero pues esto en un muro de mampostería, como se construyen cotidianamente las casas aquí en nuestro medio, sería bien difícil, por no decir que habría que demoler medio muro, medio techo. Bueno, esta es una configuración similar. Miren aquí cómo cambia por el simple hecho de cambiar las separaciones, la separación entre cada uno de los elementos, ¿sí? Cómo se obtiene un resultado totalmente diferente, ¿sí? Miren que aquí, pues, la separación, las distancias que hay entre uno y otros y, pues, también la cantidad. Pero miren que es un resultado bien, bien interesante. Ah, Pedro. hola, Ah, no, el que llegó fue Camilo. Don Hola, Camilo. qué pena, profe, no alcancé a llegar. ¿Bien o no? No, como que no alcanzó a llegar. Sí alcanzó a llegar. Pues, pero no a tiempo. Ah, bueno. Que conseguiste trabajo, me dijeron. Ah, por fin, más contento, profe. Qué bien, hombre. Me alegro mucho. ¿Qué tenés que hacer? Está haciendo visual en una tienda que se llama Alfa. Ay, tienen varios puntos. Sí, tienen 5 tiendas. Ah, bien, sí, yo esa la he visto. Ellos tienen, Al tienen, frente, al ¿en dónde? frente de Premium, al frente de Premium tiene una, otra en Sí, el rompoy de la tienda con la 30. la del frente de Eh, Premium. Yo sí decía que esa idea la había visto ya. Ah, bueno, qué ujú. bien, hombre. Me alegro muchísimo. No, qué pena para llegar acá. Está listo. Eh, no, pero pues, ¿qué hacemos? Pues hay que trabajar, porque me imagino que estabas trabajando, ¿no? Sí, claro, sino que Exacto. estaba en Belén y mientras venía con ese aguacero, no, pues, no, voy a tener que salir más temprano. Ok, bueno, pero muy bien, me alegro mucho. Bueno, sigamos. Entonces, pues estamos hablando de la iluminación exterior, ¿sí? De la iluminación exterior, y pues ya hemos visto y ya hemos desarrollado como varios ejemplos aquí. Entonces, miren que esto, este ejemplo que les traigo acá, pues son como elementos espérenme un segundo. Estos que les pongo acá, ¿sí? Son elementos que pueden funcionar al exterior o al interior, porque pues esta imagen, esta de acá es exterior, ¿sí? Esta la puse como para que tuviéramos el punto de vista diferente aquí, de que simplemente con lograr una separación de los elementos se puede lograr un resultado bastante diferente. Esa es una como de las posibilidades que nos da la luz, que a través pues, de unos elementos pues, podemos jugar con diferentes elementos y diferentes resultados. Eh, Aquí también podemos pues conjugar varios elementos, no solamente pues elementos como lo veíamos acá, que sean netamente decorativos, como son estos, sino que también, pues obviamente, los podemos mezclar con otros elementos para enriquecer la propuesta de diseño. Miren que aquí hay no solamente está el elemento visual, no solamente hay un elemento estético, un valor estético bastante alto, sino que también hay un elemento funcional bastante importante, ¿sí? Que estoy conjugando un tema de iluminación con un tema de oxigenación,
porque pues ya todos sabemos que los jardines verticales funcionan muy bien pues para todo el tema de mejorar los ambientes y mejorar todo el tema de oxigenación en cualquier ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, pues también esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, con la iluminación se pueden hacer muchas cosas. Desafortunadamente, pues en nuestro medio, les digo siempre, pues la hemos utilizado para iluminar nomás. Pero pues la idea es que vayamos generando propuestas desde qué hacer con la luz, porque desde el punto de vista técnico hoy en día tenemos al alcance muchísimas soluciones, pero qué hacer verdaderamente con la luz, es como la pregunta de fondo aquí en el diseño. Bueno, hay otros tipos, otros tipos de luminarias que se utilizan de lámparas o de elementos de iluminación que se utilizan para el exterior, que son las estacas y los postes. Las estacas se utilizan para incrustarlas en el piso. Esto se utiliza mucho en jardines, en espacios muy abiertos. Se utilizan también, por ejemplo, para demarcar zonas a partir del espacio. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir a Río Negro, a la cabecera de la pista por donde entran los aviones, si ustedes miran pues como hacia el campo, por decirlo de alguna manera, ahí ustedes van a encontrar, hay varios lugares en donde tienen sectorizados los espacios a partir de este tipo de uso de postes. De uso de estacas, perdón, porque pues son enterradas en el piso. Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, para demarcar los espacios en las plantaciones, ¿sí? Ahí separan los espacios con el uso de estos postes de estas estacas de luz. Por lo general no tienen una instalación eléctrica, funcionan o con baterías o con energía solar. Son elementos pues que se pueden utilizar a campo abierto. Y los postes pues son elementos por lo general verticales, de gran altura, ¿sí? Un poste se le conoce, digamos que la característica básica de un poste de iluminación es que supere los 2 metros de altura. Una vez que ya tiene esta altura, ya podemos decir que estamos teniendo un poste. Una lámpara de pie, ¿sí? Una lámpara de pie, por lo general, el máximo de altura que maneja es 1,80 m, porque de ahí en adelante ya son elementos de iluminación exterior o sí, son postes, ¿sí? Porque ya superan esta altura. Por lo general el poste otra de las características que tiene es que tiene más de una luminaria, ¿sí? Siempre son dos, siempre en términos generales iluminan, tienen un rango de luz muy amplio, ¿sí? Por lo general también utilizan luz blanca, ¿sí? Luz fría. Entonces miren, estas por ejemplo son estacas, estas que se ven acá al fondo, ¿sí? Estas que se ven acá al fondo son estacas. Estos que se ven acá son spots para enterrar en el piso, ¿sí? Esto por lo general son unidades selladas que vienen con un vidrio blindado o un vidrio laminado que permite que uno los pise y pues no los vaya a romper, que soportan un aguacero, soportan una granizada. Por lo general pues tienen en este caso tienen todo la instalación eléctrica pues va bajo tierra, pero pues como son unidades selladas, por lo general el problema no es de la unidad, sino del cableado, pues que por estas condiciones pues presenta muchas fallas técnicas. De hecho, por lo general estos elementos de acá, estos elementos que van empotrados en tierra, tienen una unidad sellada que al conectar el cable sellan como sellando una manguera en una llave, ¿sí? Con un empaque y un elemento que rosca y que hace un sello para que la humedad no los penetre. Bueno, este tipo de elementos también ayuda a que los muros y todos las estructuras que están al lado tiendan a verse de mayor altura, ¿sí? Entonces ahí está la justificación del valor estético.
cuando ustedes trabajen con iluminación que viene desde el piso, la mejor justificación para decir el por qué se va, pues, la mejor justificación para utilizarla es para darle altura a cualquier elemento que haya dispuesto a iluminarse. Eso es la justificación para utilizar la luz en el piso. Todo lo que ustedes iluminen de abajo hacia arriba va a tender a percibirse como de mayor altura. Tenemos otro ejemplo de estaca. En este caso, este elemento está cerca de la casa. Entonces, quiere decir que la instalación eléctrica muy probablemente provenga desde el interior, ¿sí? Y no necesite pues como elementos diferentes para eso. Hay otras que son estas linternas que ya cuando una luminaria deja de tener o deja de estar funcionando desde una instalación eléctrica conectada, o sea, las lámparas que tenemos en la casa, y funciona con baterías o con energía solar, ya no es una lámpara, sino que es una linterna, ¿sí? Esa es como la diferencia grande que hay entre esos dos usos. Aquí hay otro ejemplo claro pues de iluminación exterior, ¿sí? En donde no solo se ilumina, sino que a partir pues de un patrón que en este caso es de colores, pues se le da como el valor estético al uso de la iluminación. Miren cómo el uso de estos elementos de iluminación, ¿sí? genera un realce en la arquitectura de las formas. Entonces aquí se genera un efecto del claroscuro, un efecto de alto contraste y un efecto de difuminación. Tres efectos que difícilmente se pueden lograr con una pintura o a través de un acabado o con un efecto de mampostería, ¿sí? O a través de texturas. Este tipo de efectos y este tipo de resultados estéticos solamente los logra la iluminación, ¿sí? Porque pues lograr este tipo de difuminados, que sea parejo entre uno y otro de los espacios, el cambio de luz, muy seguramente si este espacio sigue teniendo estos esquemas de iluminación, pues esto cambiará de color y le podrán dar un uso distinto a la iluminación. En Bogotá está la Torre Colpatria. A la Torre Colpatria le hicieron una actualización en todo el sistema de iluminación porque el consumo que tenían era una cosa pues absurda desde el uso. Pensemos que es el edificio más alto de Colombia, o era el edificio más alto de Colombia, porque ya hay otra torre más alta en Bogotá. Creo que, ¿cómo es que se llama la torre? Porque la torre más alta era la Colpatria, que tenía 46 pisos. A ver, yo miro una cosa por acá. Y este nuevo no sé cómo se llama. A ver. A ver. Todavía no sale porque no lo han terminado. No, todavía no lo han terminado, pero hasta el momento sigue siendo la Torre Colpatria con 46 pisos. Creo que el que sigue tiene 52, más una antena como de 30 metros. Entonces eso lo hace más alto. Entonces el consumo que tienen estructuras de esta índole, pues es abrumador. Eso consume cualquier cantidad de energía. Entonces le hicieron una remodelación, le hicieron una actualización desde todo el sistema de iluminación, cambiaron todo el tema de cableado, todo el tema de luces. Esto tenía luces fluorescentes, todo lo desaparecieron, lo cambiaron por luces LED y aprovecharon para hacer un esquema de iluminación al exterior para ir cambiando de iluminación, para ir poniendo publicidad, para ir generando otro tipo de cosas. Este tipo de implementaciones o este tipo de efectos verdaderamente solamente se logra con efectos de iluminación. Hoy en día pues hay mucha tecnología alrededor de esto.
Bueno, ya seguimos viendo pues ejemplos como de luminarias en donde ya es el diseño el que hace el que da el resultado estético. Desde el punto de vista funcional, pues siguen siendo elementos de iluminación al exterior, pero ya pues el tema de la estética desde el diseño, pues los hace tener como un valor diferente. En este caso, creo que esto está hecho en concreto, ¿sí? Concreto vibrado. El concreto vibrado, para que sepan ustedes, es una técnica en donde se hace el vaciado en concreto y se le somete a vibraciones para extraer absolutamente todo el aire que tiene. Hay un proceso que es de vacío, pero no es tan fiable como el proceso de vibración. Entonces con esto quedan las superficies totalmente lisas. No sé si ustedes han visto en los parques del Poblado, en este que queda por ahí, entre el que une la cuadra de Provenza con la de abajo, y ahí este parque que es como que llega hasta la avenida del Poblado, que es un parque largo, transversal, larguísimo. Ahí hay unas bancas que colocaron de amoblamiento urbano que son hechas en cemento blanco con este proceso. Y ustedes van y tocan eso y eso es como tocar mármol, súper liso, son muy bonitas, es muy lúdico sentarse ahí porque uno no hace sino acariciar las bancas de lo suave que son. Son es un cemento un concreto muy suave. Aquí pues vemos pues el uso de la luz. Aquí no solamente, miren que estos postes que hay acá, tienen dos maneras de funcionar. ¿Cuáles son las dos maneras de funcionar? A ver, se ven todos, en unos más que otros. A ver. ¿Cómo así, profe, que las maneras de Tienen dos funcionar? maneras de funcionar, tienen dos maneras en las cuales despiden luz. Ah, la despiden hacia la parte de adentro como para la figura y hacia afuera para... Exactamente, los bombillos. Entonces miren que esto está hecho en un material reflectivo, ¿sí? Un material reflectivo, que lo que hace es regar este haz de luz de acá, ¿sí? Baña toda esta parte de acá, generando este efecto de color y pues la luz externa. ¿Qué son esos elementos que hay ahí? Hojas. Son hojas, ¿sí o no? Miren este ejemplo tan sencillo de trabajar con un referente y con un concepto, ¿sí? Y generando un poste de luz. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esto es bastante interesante. Si no estoy mal, esto está en Inglaterra. No sabría, esto está en Londres, no sabría en qué parte, pero esto es, y este diseño de estos postes se ganó un Dot Design, que es un premio de diseño internacional bastante importante. Creo que esto es metálico, si no estoy mal, esto es hecho con metal fundido de cosas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, otro elemento aquí de iluminación exterior, en donde la funcionalidad y el valor estético pues tienen bastante relevancia. Miren que no solamente es la luz que sale de los platos grandes, por decirlo de alguna manera, platos, sino también de estos elementos diminutos que hay acá, de estos elementos más pequeños, ¿sí? ¿Qué es eso? Y la luz que no sale también. Pues Y la luz que no sale también, porque estos elementos son como espejos, ¿verdad? Son, refle- son refle- estos no son reflectantes. Estos son, es como de níquel, es sí, como pero galvanizado. sí, son acabado espejo. O sea, eso lo pulen tanto que queda como un espejo. Pero eso tiene perdón, estos de aquí son reflectivos. Son reflectivos.
y estos de acá son reflectantes. Por ejemplo, en el Parque de las Luces, conocen el Parque de las Luces, han visto los postes, que lo último que les tocó hacer a los que hicieron la propuesta fue ponerle unas cintas LED a eso para iluminarlo, porque inicialmente eso tenía una película de una pintura fosforescente, que con la luz del día se cargaba y supuestamente en la noche se iban a ver como unas columnas encendidas pues por el efecto de esto. Yo eso se los conté la vez pasada. Bueno, miren este otro efecto, creo que esto es en Buenos Aires, si no estoy mal. No, perdón. No, me equivoqué. No, esto no es Buenos Aires, pensé que era el malecón, pero no. ¿Quién sabe dónde será esto? No tengo la referencia aquí de dónde es este espacio. Pero miren cómo funciona esto. Creo que esto es el mar, entonces esto también tiene un uso de señalética, ¿sí? Entonces miren que obviamente la luz pues tiene como este tipo de características. El uso de las texturas, miren cómo la intensidad es variable aquí. Este efecto solo se puede conseguir a través del uso de la iluminación, pues para que dé un efecto confiable y que siempre va a ser de la misma manera. Todos estos son pues elementos urbanos. ¿Dónde fue que yo vi algo muy similar a esto, hombre? Aquí en Medellín. En Suramericana. Suramericana hay una plazoleta al interior de los tres edificios. Hay una plazoleta muy que pues en su época eso es, Suramericana estamos hablando que tiene una arquitectura de los 70, principios de los 70, y si ustedes van y recorren los espacios de interiores como de los edificios y de los espacios que hay entre los edificios también, se van a dar cuenta que es una arquitectura que sigue teniendo total vigencia hoy en día. O sea, en su momento eso estuvo en bienales, o sea, pues fue un desarrollo arquitectónico muy famoso que puso a Medellín en el mapa. Con eso y el edificio Coltejer, Medellín en los 70 se hizo una de las ciudades más famosas en el mundo por temas de arquitectura. Y desde esa época hemos venido desarrollando aquí en Medellín temas de diseño y de arquitectura, pues hasta lo que conocemos hoy en día. De hecho, la primera de las primeras facultades de arquitectura, que fue la de la Nacional y fue la de Bolivariana, arrancaron más o menos, la de la Nacional es como del 69 y la de Bolivariana es del 72. Y creo que fue en el 75, en el 78, arrancó la facultad de diseño. Entonces, pues Medellín tiene su trayectoria en este tipo de cosas. Vale la pena caminar por escenarios arquitectónicos de Medellín. Suramericana, los edificios de Suramericana, pues es una cosa bastante importante si ustedes nunca han ido por allá a caminar. El Parque de los Pies Descalzos, pues digamos que también tiene lo suyo. El soterrado que se hizo sobre la autopista también fue premiado como una solución urbanística, creo que es el año pasado, que fue que lo entregaron ya a la ciudad y fue premiado pues como un tema de diseño urbanístico a nivel latinoamericano. Aquí hay muchas cosas para contemplar desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, vamos a continuar con el videíto, con el documental. A ver si lo coronamos hoy. Este tema. Su punto de partida en Gordon. Me limité a fotografiar todo de una forma diferente. Y a veces eso fue objeto de controversia, porque hay gente que dice, esto no podemos hacerlo porque no se ha hecho nunca. Yo nunca lo hice por afán innovador, lo hice sencillamente porque me gustaba.
Dejó una huella indeleble en la película El Padrino. Era una obra maestra de fotografía, algo que todo el mundo pudo comprobar. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Muchas de las tomas que se hicieron con luz desde arriba o con una forma de iluminación especial surgieron de la necesidad de enfrentarse a un Marlon Brando con un determinado tipo de maquillaje. Era un ejemplo de diseño para hacer creíble un personaje y que luego se extendió a toda la película. Recibí muchas críticas. Me decían: no se ven los ojos de Brando. Había momentos en algunas de las escenas en las que deliberadamente quería ocultar sus ojos para que se pudiera ver a este misterioso ser humano pensando en algo o pensando en hacer algo. Aunque en realidad no sabías qué diablos estaba pasando. Miren que muchas veces cuando estamos en un punto de venta, los maniquís, pues por lo general se utilizan sin ojos, sino que simplemente son las facciones. El simple hecho de manipular la luz puede generar que ellos tengan cierto semblante específico para lo que se está buscando en la vitrina. Esto es importante a la hora de diseñar este tipo de elementos. Miren que aquí la iluminación tiene su importancia en buena medida. Gordon, el príncipe de las sombras. Nunca he investigado mucho el tema de la subexposición, porque es algo que me aterra. Pero Gordon Willis es todo un experto en ese terreno. Ha convertido la subexposición en un arte. Tal vez me haya excedido un par de veces. En una escena entre Al y su madre, un papel interpretado por Morgana King en la segunda parte. En esa escena fui demasiado lejos. Creo que Rembrandt también se excedió un par de veces. No era el hecho de que todo estuviera a oscuras. El problema era que en el estudio decían: ¿cómo vamos a exhibir esta película en los autocines? Y la historia de siempre: tienes que iluminarlo más, quiero más luz, hay que ver a los personajes. Piensa en los autocines. Los autocines estaban de capa caída, así que era algo que nos importaba muy poco. Cuando rodamos El Padrino, mi decisión de utilizar el amarillo se debió a que era una película amarilla. Amarillo rojiza. Yo la veía como de un tono cobrizo. Si ven como el tema del color empieza a ser importante, o sea, desde ese punto de vista, cuando se plantean propuestas de diseño, ¿sí? El tema del color, desde mi punto de vista, porque aquí yo siempre es algo como personal, pues porque los colores terminan siendo, no por nada está el dicho de para gusto los colores. Pero sí es muy importante que cuando hay una propuesta de diseño, ¿sí? Cuando se genera una propuesta de diseño, uno de los hilos conductores siempre sea el color, ¿sí? Ya hemos visto varios elementos que pueden convertirse en el hilo conductor de una propuesta. Puede ser la experiencia, puede ser las texturas, puede ser las temperaturas, como lo hicimos en temperatura, ¿sí? Sin embargo, el uso del color es una herramienta bastante poderosa, ¿sí? Y que pues puede dar unos resultados bastante grandes, y además que cuando se trabaja con los colores la propuesta se vuelve muy fácil de identificar, muy fácil de leer. Entonces es muy chévere trabajar con esto. Y si lo hice, fue porque me pareció lo más conveniente. Pero muchos años después se puso de moda el tono amarillo relacionado con las películas de esa época. Lo que haces desde un punto de vista visual no basta para que todo el resto funcione. Tiene que haber una buena dirección artística, un buen vestuario, una estructura de tomas adecuada, y la iluminación debe adaptarse a todo ese conjunto, independientemente de los filtros que utilices. El conjunto no depende solo de una parte.
A lo largo de la historia del cine, los operadores siempre han asumido riesgos. Los de mi generación, probablemente en mayor medida, porque teníamos mejores equipos a nuestra disposición. Teníamos mejores lentes, más precisas y de mayor nitidez. Podías colocar la cámara en lugares hasta entonces inimaginables. En Chinatown rodamos una escena con una Panaflex de mano en el interior de un cuarto de baño. En otra época, esta escena se habría rodado en un cuarto de baño instalado en un plató, con paneles movedizos y demás. Pero aquí Polanski consiguió una interpretación íntima y espontánea de sus actores porque la cámara estaba ahí dentro con ellos. Something black in the green part of your eye. It's a flaw in the iris. Era un riesgo desde el punto de vista fotográfico. Al iluminar la escena así piensas, estoy iluminando una película de primer orden como si se tratara de un documental. La idea inicial era rodar Chinatown en anamórfico, con una proporción dimensional de 2:35, pero Polanski me dijo, quiero utilizar tecnología moderna para rodar una película sobre el pasado como si la viera desde mi ventana, desde este siglo XX. Quiero ver qué aspecto tenía entonces. Por ejemplo, rodamos un primer plano de Faye Dunaway de este tamaño, pero el objetivo estaba a menos de 8 centímetros y era algo que te intimidaba. Pero Polanski lo utilizó como una técnica de dirección para intimidar al personaje de Evelyn Mulwray. Mi reto era fotografiarla en toda su belleza. Daba vueltas a su alrededor con un foco en la mano desplazándome con ella. El foco la seguía y nunca se ve. A Polanski le encantaba ese tipo de cosas porque solía hacerlas en la Escuela Polaca de Cinematografía. Me obligaba a realizar una iluminación manual a pesar de mis protestas, pero resultó que tenía razón. Hacíamos cosas como obligar a Jack Nicholson a pararse en determinada marca y colocarle la cámara justo detrás de la oreja. Y le obligaba a respetar la marca. Si se pasaba, repetíamos la toma una y otra vez, porque Polanski quería darle ese toque de voyerismo. Su mente pensaba a 78 revoluciones por minuto las 24 horas del día. No lo hacía para complicar las cosas, sino para que todo saliera mejor. Cuando preparábamos el rodaje de Tiburón, estábamos en los estudios Universal, a unos 4.800 kilómetros del lugar donde pensábamos filmar, intentando decidir qué clase de equipo llevar y la forma de emplearlo. Spielberg me dijo, quiero la cámara fija en un trípode, no quiero que vaya de aquí para allá. Yo le contesté, Steve, así no se rueda una película marina, porque los espectadores vomitarán en las salas de cine. Lo que deberíamos hacer es rodar la cámara en mano. No podía creer que realmente pretendiera hacer algo así. En el rodaje de Tiburón, durante una de esas interminables entrevistas que concede, Steve dijo que era la película rodada a cámara en mano más costosa de la historia. Y es cierto que cuando empezamos a rodar en el mar todo se hizo así, porque en aquella época aún no existían las Steadicam y además no creo que nos hubieran servido. Creo que fue un espléndido trabajo de cámara. Si se fijan, casi todo fue rodado cámara en mano y se preguntarán cómo conseguimos hacerlo. Yo me siento muy orgulloso. Fue una especie de hazaña como ganar la triple corona. A los operadores les gusta hacer comparaciones con el béisbol. Siempre que podíamos, manteníamos la cámara al nivel del agua. No es algo que se perciba de inmediato, pero con el tiempo notas que se han hecho las tomas bajo el agua y el hecho de mantener la cámara como integrada en el agua da a la película una ambientación, una sensación especial que no hubiéramos conseguido utilizando otros métodos. Miren que aquí hablan del punto de vista del observador, ¿sí? Hasta dónde cuando hacemos una propuesta de diseño verdaderamente nos ponemos a pensar como en el punto de vista real del observador, ¿sí? Siempre, por lo general, las propuestas son como muy globales, como muy desde afuera, sin tener en cuenta como esa situación en donde verdaderamente el usuario, que es el que está afuera, el que va a ver la vitrina, el que se va a aproximar al Magic Table,
el que va a entrar, no sé, a abordar una vitrina pues como de joyería. El punto de vista del observador siempre es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer las propuestas. Ahora que ustedes están manejando el Rhino, sería muy importante que todas las tomas y todas las fotos las hicieran y empezaran a mirar desde el punto de vista del observador cómo suceden las situaciones en el desarrollo de la propuesta de diseño. Me he fijado que en casi todos los países hay directores de fotografía extranjeros. Hay cierta atracción por lo exótico. Un extranjero, ya sea europeo o de cualquier otro lugar, ve el país con una mirada más fresca y tal vez distinga mejor, sepa ver mejor los aspectos interesantes de un país que no es el suyo. El punto de vista. Tenía que ser una película muy visual. La película sería visual y se narrarían los hechos visualmente. No era muy frecuente dar semejante prioridad a la imagen. Normalmente los directores dan prioridad a los actores y al guión, pero aquí la historia se narraba a través de las imágenes. En las películas de época no había electricidad, al menos en las películas ambientadas antes de que se inventara la electricidad. Y, consecuentemente, había menos luz. Yo creo que en este tipo de películas la luz debe entrar por las ventanas. Así es como vivía la gente. La hora mágica es un eufemismo, porque no es una hora. Dura unos 20 o 25 minutos máximo. Es el momento en el que se oculta el sol. Y cuando el sol desaparece, antes de que se haga de noche, el cielo está iluminado, aunque no haya sol, y es una luz muy suave. Tiene algo de magia. Eso nos limitaba el tiempo de rodaje a 20 minutos utilizables al día, pero en la pantalla quedaba compensado. Le daba un aspecto mágico, una gran belleza, un toque romántico, algo que solo se podía conseguir con fotografía en color. Rodamos Días del Cielo en 1976, aunque no se estrenó hasta el 78 o el 79, pero la rodamos en el 76. El material no era tan sensible como el que existe actualmente. Hoy puedes rodar con una lámpara de queroseno que consuma realmente queroseno. En aquella época teníamos que introducir una bombilla eléctrica en los faroles. Pero lo importante es que realmente la luz procedía de esos faroles. Creo que fue una innovación. After 10 rounds, Judge Rossi, 8-2, La Mata. Judge Murphy, 7-3, La Mata. Para hacer Toro Salvaje me basé fundamentalmente en fotografías de la revista Life, esas enormes fotos de los años 40 y más particularmente los desplegables. Así es como recuerda los combates la gente de la generación de Scorsese y la de mi generación. Los recordamos como inmensas fotos en la revista Life. Estábamos en plan exhibicionista. Girábamos 360 grados hacia aquí cuando él iba hacia allá. Empezamos con 24 fotogramas por segundo, pasamos a 48 y volvimos de nuevo a 24. Y cuando se dirige al rincón otra vez a 48 fotogramas, y todo en la misma toma. Nos impusimos como regla intentar rodar los combates reales a 24 fotogramas por segundo. En realidad hicimos una pequeña trampa al final con Sugar Ray Robinson. Pero en general intentamos que en el tiempo de combate real se rodara a 24 fotogramas y mantener fija la cámara. Hacer como una pausa cuando está en el rincón o en este caso cuando no está peleando, sino jadeando contra las cuerdas.
Y cuando vuelve al tiempo de pelea real, rodábamos de nuevo a 24 fotogramas. La fotografía es un arte individual, como la pintura, la literatura, la música. La fotografía de cine es un arte comunitario. Creo que no es un arte que pueda expresar una sola persona. Naturalmente está el director, que es como el principal autor de esta expresión conjunta. Porque si hay varias personas expresándose en la misma forma artística, pueden ir en direcciones diferentes. Tiene que haber un responsable máximo del guión, de la música, de los decorados, del vestuario, de la fotografía, del montaje. Apocalipsis Now fue realmente un capítulo aparte. Algo muy especial. No solo porque fue la película más larga, en el lugar más alejado, la más difícil, la más costosa y la más peligrosa que he hecho en mi vida. Muy probablemente ha sido también la más emotiva. He dedicado la primera mitad de mi vida a experimentar con la luz, con todas sus posibilidades de expresión. En la pantalla se muestra la increíble fuente de luz del inmenso generador, de los grandes focos iluminando la jungla. Es una luz cegadora y una luz muy suave. Una luz muy cálida y muy fría. Muy artificial y muy natural, todo a la vez. Coppola estaba rodando Apocalipsis Now en Filipinas y me llamó para que me hiciera cargo de la fotografía de la segunda unidad. Todo mi empeño era trabajar sintonizando al máximo con ellos. Era mi mayor preocupación. Y se portaron de maravilla. Vittorio siempre estaba pendiente de mí, se acercaba y decía: Steve, estamos empantanados con todo este material. Seguro que tú puedes rodar todo este follón. Haz algo maravilloso. Danos ideas. Me animaba en todas las situaciones. Pero yo tenía la gran responsabilidad de conseguir que mi trabajo se fundiera literalmente con el suyo. Comprendí lo importante que es viajar, ir a otro país, utilizar otra lengua, utilizar otra industria e intercambiar energías. Y se me ocurrió una idea. Existía la posibilidad de hacer una analogía entre la vida y la luz. El viaje introspectivo que realizaba Puyi podía representarse con diferentes tonos de luz según las diferentes etapas. Cuando se corta sus propias venas, ve por primera vez el rojo. El rojo es el color del principio, nuestro color al nacer. Él estaba naciendo al ver la sangre, estaba recordando que había nacido emperador. Miren todas las consideraciones desde un nivel, qué sé yo, como conceptual, como bajado de esas ideas, incluso de modelos de pensamiento, ¿sí? Hablar del rojo como puntualmente pues lo que dice ahí el hombre, del rojo como del inicio de la vida, que es el primer color que nosotros vemos, pues porque verdaderamente es el primer color que nosotros logramos distinguir cuando salimos del vientre materno.
y llegar a hacer una analogía tan profunda y tan extensa que a partir de un color y de la idea de un color logran construir toda una historia que se va hilando a través de cierta parte de una película. Ahí es donde verdaderamente el tema del concepto, ¿sí? Miren hasta dónde es relevante el tema de la conceptualización. O sea, aquí es un compendio muy, muy claro de lo que se logra hacer con eso. Y pasamos a la escena en la que llegan unos hombres con antorchas a llevarse. Y en la película vemos el color naranja. El naranja como color cálido de la familia, el color de la ciudad prohibida. Iluminé todo el entorno de Puyi para dar una sensación de familia, de calor, de abrazo maternal. El amarillo es el color de nuestra identidad cuando somos seres conscientes. Es el color con el que se ha presentado al emperador. Es el color que más atrae a la luz, el que mejor representa al propio sol. El verde es conocimiento. El verde aparece por primera vez con la llegada del preceptor. Viene con una bicicleta verde. Es el conocimiento de algo. Hasta ese momento, Puyi estaba viviendo en la ciudad prohibida. Desde ese momento, empieza a vivir con un color prohibido para él. No conocía una parte del espectro de colores, verde, azul, índigo, violeta. Solo conocía el rojo, el naranja y el amarillo. El emperador no debe conocerlo todo, solo debe conocer una parte, porque el conocimiento puede dañarle. Hay muchas formas de trabajar con un director. Yo tengo una maravillosa relación profesional con Martin Scorsese, que es el director más visual de todos aquellos con los que he trabajado. Cuando empezamos una película, sabe lo que quiere, la tiene en la cabeza. Cuando trabajas con Scorsese, te da una lista de tomas. Es fundamentalmente para determinar el ritmo de una escena, de lo que quiere. Y describe la toma, por ejemplo, primer plano o seguimiento. Y cuando se trata de algo más complicado, o me hace un dibujo de lo que quiere, o toma como referencia otra película. Me dice, ¿por qué no miras tal escena en tal o cual película? Es lo que me gustaría hacer aquí. Recuerdo una toma que Scorsese nunca había rodado y tenía dudas sobre el resultado. Era en la película Uno de los Nuestros, cuando De Niro y Ray Liotta están en una cafetería. Ray se da cuenta de que si va al lugar al que De Niro le envía, le matarán. En cierto modo, es el final de su relación. Lo que hicimos fue desplazar la cámara hacia atrás, pero sin cambiar para nada el encuadre. Empezamos con 2 tomas, la cámara se aleja y luego hacemos un zoom, pero el trasfondo cambia por completo. Y resulta muy interesante, porque te sugiere una historia. Empiezas a pensar, ¿qué pasa? Aquí está cambiando algo, pero ellos siguen ahí sentados hablando. Lo que cambia es el mundo a su alrededor. Fue algo que me gustó y a Scorsese le encantó. Cabeza borradora era una película que estaba en la mente de David Lynch desde el principio. Y mi tarea como director de fotografía era buscar la forma de extraérsela y conseguir que me explicara a grandes rasgos cómo quería hacerla. Cómo mover la cámara, qué tipo de luz, qué ambiente quería.
Hablábamos de la oscuridad de determinado rincón. No lo queríamos oscuro, sino muy oscuro. Hablábamos de los distintos grados de oscuridad. She wore blue velvet. La gran ventaja de Terciopelo Azul fue que tuvimos mucho tiempo para prepararla. David escribió el guión para un estudio, pero no se decidían a producirlo, y durante un tiempo quedó todo en el aire. Leí el guión y hablamos. Nos preguntábamos, ¿cómo será ese pueblo? ¿Como alguno que conocemos? ¿Qué hacen los personajes en ese lugar? ¿Cómo será el apartamento de Dorothy en el que transcurrirá gran parte de la acción? ¿Qué colores usamos? Y estuvimos dándole vueltas al proyecto durante un par de años. Fue fantástico. Es algo que no suele pasar. Lo primero que me dijo Spike respecto a Haz lo que debas fue: la película transcurre en el día más caluroso del verano. ¿Cómo conseguir que el público perciba el calor? Y siendo realistas, nos parecía muy difícil conseguirlo. Pero disponíamos de toda una manzana en Brooklyn que sería nuestro estudio. Podríamos controlar los colores, y eso hicimos con el color del vestuario o con la restauración de fachadas, decidiendo qué color nos convenía. Es como fabricar la realidad, darle la altura necesaria para conseguir cierta reacción del público. En esa película, por primera vez, pude permitirme el lujo de esperar a la luz. Pasamos mucho tiempo planificando el rodaje de las escenas en determinados momentos del día. Porque la película transcurre en un día, en una calle de una manzana, en la que los cambios de luz van a resultar obvios. Creo que Spike confía mucho en mí, en su equipo. Y es vital para él porque tiene que soltar las riendas de la dirección y ponerse delante de la cámara bastante a menudo. Y en esas ocasiones depende de mí. Soy su ojo objetivo. Si el director es a la vez intérprete de la película y responsable del guión, el director de fotografía es el responsable de la iluminación de la película y de la forma en que contribuye a narrar la historia. Bueno, chicos, tenemos ahí ya, creo que es claro entonces, desde lo que hemos visto ahorita, desde lo que venimos viendo, que no solamente la iluminación, ¿sí?, obedece pues o es el resultado, o sirve simplemente para realzar factores estéticos. Que no solamente hay elementos como las lámparas, que a partir de un desarrollo de diseño pues bastante contemporáneo, pues se puede obtener un valor estético. En todo lo que vimos en el documental se dieron cuenta de muchas maneras de utilizar la luz, ¿sí?, como un elemento que le aporta a la imagen, como uno de los elementos y uno de los ingredientes más importantes dentro del desarrollo de una imagen, teniendo en cuenta que de alguna manera lo que desarrollamos nosotros desde el punto de vista del diseño, pues de alguna manera terminan siendo una suerte de imágenes. Bueno, ¿alguna conclusión? ¿Qué podemos concluir con lo que vimos hoy? Lo de Lana y lo comentó que cuando estábamos viendo la película, acuérdate que para la iluminación que querían y como el escenario, tuvieron que como que salirse de zona de confort, de las luces normales, de los estudios o de lo que para ese momento había, y irse a otro país, incluso a otras lenguas de otros lugares
como para lograr algo. Entonces me parece muy chévere. Muy bien. ¿Qué más? Profe, pues me pareció a mí, pues a mí me pareció muy interesante lo que vimos hoy, la verdad, profe, porque pues la profundización como nos diste el ejemplo de que las estacas, los postes, pues como los spoilers, pues son como cosas que yo la verdad no conocía y me parece que es como un tema importante en este campo. Pues como la iluminación exterior, pues en las fachadas es muy importante. Ya. Bien. Luisa. Profe, no, muy interesante el tema de cómo se pueden extraer ideas o conceptos de todo ese tema audiovisual, porque pues finalmente todo ese video que nos mostraste está enfocado a un tema audiovisual, pero de qué manera pues lo podemos contextualizar nosotros a lo que hacemos hoy en día, pues chévere conocer parte de la historia de eso. Sí, digamos que es bastante